Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
La tierra de los santos mártires han derramado su sangre por Cristo. Por eso han alcanzado el premio eterno. De esta forma damos inicio a nuestra Santa Eucaristía. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancio y esperanza hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, muchas felicidades a todos nosotros. Nos auguramos como Paraguay con nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz, con sus compañeros mártires, Alfonso Rodríguez, Juan del Castillo, también sacerdotes, y los otros mártires del Paraguay. Queridos hermanos, hoy en este domingo, también en que nosotros ya estamos tan próximos a la gran fiesta de Cristo Rey, es el último domingo, 33º del tiempo ordinario, en que las lecturas serán propiamente del domingo. Pero recordamos a este gran santo de nuestra nación, lo que nos invita ciertamente como comunidad cristiana a seguir rezando por nuestra nación. Rezamos por nuestro país. Al mismo tiempo pedimos la intercesión de nuestro santo, porque tuvo ese gran celo por los pobres, por los abandonados. Por eso en su historia de sacerdote, él que fue capaz después de renunciar a tantas cosas para ir a las misiones, para atender a los más desposeídos, a los más necesitados. Entonces no es simplemente mirar a la iglesia o mirar a los sacerdotes o a los obispos que se preocupen de los pobres, sino que de todo cristiano, de cada uno de nosotros. Y sobre todo eso le pedimos, ¿verdad?, a nuestro gobierno, a las personas que están al frente, porque somos un país empobrecido, lastimosamente, teniendo tantas riquezas tan mal utilizadas. Entonces pidamos la intercesión de estos santos nuestros que han dado incluso su vida, su sangre, ¿verdad?, por el bien de la gente, que también nosotros procuremos hacer lo mismo. Y esto significa entonces, ñamoje o camiseta lleva. Pidamos esa gracia y esa intercesión especial hoy al Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores, vamos a reconocer que tantas veces no hemos trabajado con los pobres, no hemos trabajado con la gente necesitada, no hemos dado esa mano y esa ayuda para que tantas personas salgan de esa situación. Y por eso nos reconocemos pecadores. Ore por Yahoo, vereko, yande yara, ore por Yahoo, vereko,
ñande chara. Oré por Yahú, vereko, Jesucristo, oré por Yahú, vereko, Jesucristo. Oré por Yahú, vereko, ñande yara. Oré por Yahú, vereko, ñande chara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al Padre que está en el cielo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al Hijo que tomó nuestro cuerpo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al Espíritu Santificador. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Oración. Haz, Señor, que tu palabra crezca donde San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires la sembraron y produzca el 100% en frutos de justicia y paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Ella le hace el bien y nunca el mal, todos los días de su vida. Se procura la lana y el lino y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Abre su mano al desválido y tiende sus brazos al indigente. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz quien ama al Señor. Feliz quien ama al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Feliz quien ama al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz quien ama al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Feliz quien ama al Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente. Como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Lo güero pájaro güero que va, peneñero ñamindu. Tomo a gemina o pereceba, tomo a nuje ora putu. Tomo a gemina o pereceba, tomo a nuje ora putu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco
y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo celebramos a San Roque González de Santa Cruz y podemos decir, de acuerdo al talento que ha recibido, a esa gracia que ha recibido de parte de Dios, él lo puso al servicio de su comunidad, al servicio de nuestro Paraguay. Decíamos también al inicio que tenemos que pedir esa gracia por intercesión de San Roque González de Santa Cruz para que podamos nosotros salir adelante. Porque ñandeco ñanden boriajuina, ñande yapina, como nación, como país, lastimosamente, teniendo gente tan buena, hasta santos tenemos, ¿entiende? Incluso ahora tenemos a una mujer, ¿verdad?, que ya está camino a los altares, que ya está como beata, y así, la Chiquitunga. Y así otros más también, el padre Hortellado también, que está en camino a la santidad. O sea que hay gentes capaces. Y esto nosotros tenemos que aplicarnos a nosotros, que estamos en nuestra nación, que estamos en este lugar que el Señor nos ha regalado y que nos ha puesto para vivir aquí. Pero necesitamos ciertamente abrir los ojos, y desde ese abrir de los ojos entonces tenemos que comenzar a empeñarnos, queridos amigos. La palabra del Señor, como siempre, nos va a llamar a la santidad. La palabra del Señor, como siempre, nos va a llamar a este empeño continuo que tenemos que hacer. Y eso depende de nosotros. Hoy que ya estamos en el 33º domingo del tiempo ordinario, ya estamos llegando al último domingo, porque el próximo domingo es la fiesta de Cristo Rey. Y ahí nosotros tenemos que celebrar nuestra santidad. Celebrar a Cristo Rey significa celebrar nuestra propia santidad, nuestro propio encuentro con el Señor. Es lo máximo que podemos recibir de parte de Dios, nuestra propia santificación, nuestra propia realización. Pero para eso, ahí está, deja en nuestras manos los talentos. Desde ahí nosotros podemos entender en este 33º domingo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Omoía lleva peñán de pope. A uno dice le da 5 talentos, a otro le da ¿cuánto? Le da 3 y a otro le da 1. Pero cada uno comienza a trabajar, cada uno comienza entonces a producir, menos justamente Pensa Pivea justamente que le había dado 1. Sin embargo, él dice que Ocuye se va y esconde, hace un pozo para asegurarse a Nico Cañizei. Es decir, todos los talentos que nosotros recibimos, queridos hermanos, es para poner al servicio de los demás. Dios nos pide que produzcamos. Si cada uno de nosotros tiene tantas lindas cualidades, tenemos que producir. Y esto tenemos que comenzar entonces a mirar ahora, cada uno, porque cada uno tiene su cualidad, upeaco y se los talentos. Hasta incluso nosotros, ¿verdad?, en nuestra jerga normal utilizamos la palabra, este tipo es talentoso, este tipo tiene un talento, esta mujer, ¿verdad?, es capaz de algo, es virtuosa. Así como también escuchamos y ustedes estuvieron muy atentos, ¿verdad?, a esa primera lectura, a la primera lectura que nos habla del libro de los Proverbios. Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es decir, la mujer que tiene talentos, la mujer que responde a la voluntad de Dios. Aquí se refiere a la mujer exclusivamente y me parece que es muy interesante. Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará, dice, compensación, es decir, como da tanto, ahí está, esos son los talentos que nosotros producimos. La compensación significa, ¿verdad?, que yo doy algo, pero eso entonces después se me retribuye. Imagínense, una mujer hacendosa, una mujer que trabaja, una mujer
con criterios, con valores. Entonces hace crecer a su familia, hace crecer a la sociedad, hace crecer bien a los hijos. Tanto necesitamos en nuestra familia, pero esto no se refiere simplemente también ahora a la mujer, ¿verdad? Aquí en este caso nos está dando en el capítulo 31 del libro de los Proverbios el ejemplo concreto de una mujer hacendosa, de una mujer trabajadora, de una mujer con criterios. Por otra parte, nosotros también, queridos hermanos, tenemos que entender que toda esa gracia que proviene de parte de Dios está en nuestras manos. Dios pone totalmente en nuestras manos. Ahora va a depender de nosotros el esfuerzo, la lucha y el producir de más. Pero fíjense que también cuando vuelve el patrón, cada uno se va presentando y nosotros, que ya estamos en esta última semana, como decíamos, ya llegando a la fiesta de Cristo Rey, lo que el Señor ahora en este tiempo está queriendo hacer y está haciendo con nosotros es llamarnos a la conciencia, que comencemos a reflexionar, a mirar, a darnos cuenta del camino que estamos haciendo o que estuvimos haciendo durante todo este tiempo del año litúrgico. Vate cóbigo, es producibio, vate cóbigo penderecoe en tu vida cristiana, ¿cómo andás? Pero la vida cristiana no quiere decir que nosotros hemos crecido simplemente en un aspecto espiritual mirando al cielo o viendo angelitos, sino que el aspecto de vida espiritual del crecimiento significa que eso nos llevó a producir elementos muy concretos en nuestra vida de familia, en nuestra vida de trabajo, en nuestro relacionamiento con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los amigos, pero de cosas bien concretas, de elementos que nosotros podemos medir, que nosotros podemos pesar, que podemos evaluar. Y por eso es que el patrón, ¿verdad?, le llama y van pasando. El que tenía 5 y bueno, produjo verdaderamente otros 5, se empeñó. Qué lindo que es eso. El que tenía 3 y la misma cosa. Aquí te presento otros 3 más. Sino que 6 más. André con 6, entonces, en momento llegué no vea. 6 ya va a ser 12. Después 12 ya va a ser 24. Ya es en una progresión geométrica te está presentando ese crecimiento espiritual, ese crecimiento en la vida cristiana. Pero Aníquena entonces la ñana te ya lleva como este otro que tenía un talento. Y Shapima hoy inaugura lleva. Aquí le dice incluso enojado, ¿verdad? Le dice el patrón, hubieses guardado, aunque sea metido en el banco, aunque sea que eso dé un poco de rédito, si no fuiste capaz de trabajarlo, por lo menos no lo eche a perder del todo. Entonces, queridos hermanos, que así también nosotros nos comprometamos cada vez más con el Señor. No lo echemos por tierra, todo ese plan de salvación, porque quiere decir esto que todos tenemos talentos. Nadie puede decir, no, el Señor a todos nos da 5, 3, 1, de acuerdo a nuestras cualidades. Le fue dando, dice luego, ¿verdad?, el patrón. Confió sus bienes de acuerdo a cada uno según su capacidad. Y de acuerdo a nuestra capacidad, queridos hermanos, tenemos que producir y hacer crecer el reino. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora por intercesión de San Roque González y compañeros mártires todas nuestras peticiones al Señor. A cada intención respondamos: atiende, Padre, nuestra oración. Atiende, Padre, nuestra oración. Por nuestra Madre Iglesia, para que viviendo pobre, es decir, libre y amorosa, anuncie sin descanso a Cristo. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por el Paraguay, bendecido con la sangre de sus mártires, para que el testimonio de sus santos anime a todos a una patria más justa y solidaria. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los médicos y personal de blanco que siguen luchando contra el avance del COVID-19, a pesar de las limitaciones y el cansancio, oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los pobres de nuestro país, para que reconociéndoles el legítimo derecho a una vida digna, encuentren las condiciones necesarias para salir adelante. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas que también nosotros la tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde del vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas me vengo a poner, tú ya pones, Señor, lo demás. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al recordar el martirio de tus santos Roque González de Santa Cruz y sus compañeros, haz que por este sacrificio anunciemos dignamente la muerte de tu Hijo unigénito, que no solo exhortó de palabra a sus testigos, sino que los precedió con el ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque la sangre del glorioso mártir San Roque González y compañeros, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así también nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé,
con los apóstoles y los mártires, San Roque González y compañeros mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, al orden episcopal, a los sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia, especialmente de toda nuestra nación paraguaya, que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, y especialmente hoy te pedimos y te suplicamos por nuestro Paraguay. Y así, Señor, como hoy hemos escuchado en tu Evangelio, concédenos, Señor, estar siempre libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, miembros de esta comunidad paraguaya, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti.
alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de todos los santos, San Roque González de Santa Cruz y sus compañeros mártires, imprimas en nuestros corazones los signos del amor y de la pasión de tu Hijo y nos permitas gozar siempre de tu paz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Y que todos tengan un buen domingo y feliz fiesta de San Roque González, nuestro primer santo mártir paraguayo. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por madre, Cristo el Redentor. Salve esclava y reina, Virgen Nazarena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida.
Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.